Noemí es colaboradora de este centro y forma parte del equipo de fisioterapia. Es doctora en fisioterapia por las universidades de A Coruña y Salamanca, con una cualificación de sobresaliente cum laude. Máster en asistencia e investigación sanitaria, con la especialización de investigación clínica por la Universidad de A Coruña. Fisioterapeuta desde hace más de 10 años, desarrollando su labor asistencial en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual. En el centro, además, lidera el programa de eliminación de sujeciones desde aproximadamente el año 2016 y forma parte de la Comisión de Caídas. La investigación que presentará a continuación ha sido galardonada con el segundo premio en el 10º premio de investigación sobre discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo. Además, ha presentado diferentes comunicaciones y pósters científicos en congresos internacionales y nacionales, así como ponencias en diferentes jornadas y simposios sobre fisioterapia, discapacidad intelectual, caídas o investigación clínica. Nada, pues doy paso a mi compañera Noemí. Gracias, Natalia, por la presentación. Yo voy a mostrarles los conocimientos adquiridos en materia de caídas, específicamente en las personas con discapacidad intelectual, centrándonos en factores de riesgo y cómo predecirlos, y a presentarles una ecuación que nos va a permitir estimar las caídas futuras que tendría una persona con discapacidad intelectual. Estos conocimientos pues, son fruto de la labor asistencial como fisio en estos más de 10 años y por la investigación realizada para desarrollar mi tesis doctoral. Vamos a empezar centrando las comorbilidades que están asociadas a la discapacidad intelectual y que van a condicionar su salud y el día a día de las personas. Las personas con discapacidad intelectual, según indica la evidencia científica, tienen una prevalencia de enfermedades físicas hasta 2 veces más alta que la población general. Y el grado de discapacidad intelectual va a ir incrementando significativamente la aparición de estas patologías asociadas. Desde 4,07 en los grados de discapacidad intelectual leve, llegando hasta los 6,68 enfermedades asociadas en las personas con discapacidad intelectual profunda. Esto hace que tengan un deterioro precoz en su salud, aumentando los niveles de fragilidad. Asociado a esto aparece el fenómeno de sobremedicación, que está presente en el 83% de las personas con discapacidad intelectual, lo que las convierte en el grupo poblacional más medicado de la sociedad. Presentan más prescripción de medicación psicofarmacológica frente a una disminución de la prescripción de fármacos de otras enfermedades asociadas, como podría ser la hipertensión arterial o la diabetes. Lo que también nos refleja lo que podría pasar un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Esta sobremedicación conlleva riesgos de efectos secundarios, que aparezca interacción medicamentosa o errores asociados. Y a la vez, muy frecuente, especialmente en las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, aparece la prescripción en cascada, que es que según los efectos adversos de la medicación que tienen prescrita, va a llevar por error al diagnóstico como si fueran síntomas aparte de otras enfermedades, no como efectos secundarios de la medicación que le está provocando. Y esto a su vez lleva a la prescripción de más farmacología para intentar paliar esta sintomatología, pero que es errónea, porque simplemente son los efectos secundarios que ya estaban presentes de la medicación inicial. Además, presentan hasta 3 o 4 veces más alteraciones de salud mental frente a las personas sin discapacidad intelectual. Las alteraciones de salud mental es muy frecuente que sean tratadas con psicofármacos, que estos tienen una especial relevancia en la función motora de las personas con discapacidad intelectual. La prescripción de esta medicación ha aumentado un 10,8% en la última década en las personas con discapacidad intelectual, llegando a consumirlas hasta el 72% de ellas. Incluso a dosis terapéuticas, los psicofármacos provocan efectos secundarios, como pueden ser confusión mental, sedación, entorpecimiento de funciones psicomotoras, lo que va a hacer que aumente su riesgo a padecer caídas. También se ha visto que son más sensibles a la aparición de estos efectos secundarios, llegando a estar presentes en el 84,4% de las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, tanto los efectos esperados como secundarios van a afectar especialmente a la función motora.
Como tema central de estas jornadas, el envejecimiento prematuro pues, afecta especialmente a este colectivo, apareciendo síntomas a partir de los 45 años. Esto va a hacer que convivan durante más años con síntomas propios del envejecimiento. Y asociado a esto, también puede aparecer el deterioro cognitivo precoz, que es muy importante porque en la mayoría de los casos conlleva también deterioro en la función motora. Dentro de las manifestaciones clínicas, la evidencia científica constata que las personas con discapacidad intelectual presentan alteraciones en el equilibrio y en la marcha. Sus capacidades son similares a las que tendrían personas 20 años mayores de la población general. Dentro de la afectación de la marcha, se ha visto que están alterados todos los parámetros de la misma, ya sean espaciotemporales, cinemáticos, cinéticos o electromiográficos. Dentro de la afectación del equilibrio, se ha constatado tanto peor equilibrio como el control postural, destacando mayores oscilaciones en el centro de presión que son tanto de mayor amplitud como de más variación. En esta imagen podríamos ver el resultado de una posturografía en la que se ve lo que sería el centro de presión de una persona sin discapacidad intelectual que está centrado entre ambos pies y prácticamente no hay movimiento. Sin embargo, en esta imagen de otra posturografía que corresponde al de una persona con discapacidad intelectual, la nube de puntos es mucho más errática, lo que nos está indicando que la persona está constantemente en movimiento cuando está de pie. Además, presentan respuestas tardías y deficitarias ante perturbaciones, por ejemplo, encontrarse un resalte o un bordillo en el suelo, que alguien la empuja, y cuando aparecen estas perturbaciones, presentan estrategias pobres de equilibrio, de amortiguación, de protección o de agarre frente a las caídas, por lo que todas estas comorbilidades son un importante factor de riesgo para la aparición de caídas. Entrando ya en el tema central de la ponencia, que son las caídas, la incidencia en las personas con discapacidad intelectual, la literatura científica la sitúa entre el 22,5 y el 70% de las personas, con una incidencia agrupada del 39% según la revisión sistemática y el metaanálisis de Ho y colaboradores que realizaron en el 2019. De todos ellos, entre el 16% y el 75% se consideran caedores de repetición, con una frecuencia mucho superior, llegando a ser hasta 3,5 veces más elevada en las personas con discapacidad intelectual que las personas sin ella. En concreto, las personas que están institucionalizadas sube su incidencia de caídas desde el 45 al 70, con un ratio de caída de 1 por persona al año. Estas cifras, comparativamente a lo que sucede con las personas sin discapacidad intelectual, es muy superior, ya que la incidencia de caídas en la población general se sitúa en el 4,3%. Las causas de las caídas son multifactoriales, produciéndose espontáneamente en cualquier momento del día, pero sobre todo en circunstancias y espacios que requieran cierta concentración y destrezas motoras, como podrían ser estas que se ven en la imagen. Pero vamos a destacar debidas al contexto, al sentarse o levantarse y debidas a inatención. Las caídas aparecen en circunstancias que serían similares a las que les podrían aparecer a los niños de la población general. La literatura científica ha destacado que las personas con discapacidad intelectual presentan unas características únicas que las hacen más propensas a caer frente a otros colectivos. Estos factores de riesgo se pueden clasificar en 3 grandes grupos: individuales, comportamentales y contextuales. Dentro de los primeros se destaca esa disminución de su capacidad funcional, la disminución en la capacidad del equilibrio, que presentan patrones de marcha atípicos, cierta discapacidad visual, que tienen un conocimiento limitado de su propio riesgo de caídas, lo que les lleva a desarrollar conductas que podrían ser potencialmente lesivas o inseguras para ellos mismos. Y una afectación mayor de la doble tarea sobre el equilibrio y la marcha. La doble tarea es asociarle, por ejemplo, al caminar, otra tarea, ir hablando, que vayan abotonándose una camisa, que lleven objetos en las manos, o, por ejemplo, cuando están haciendo una transferencia, que nosotros les pidamos algo. La marcha empeora significativamente, tanto para la propia persona como si se considerase al conjunto del colectivo. Y el equilibrio les pasa lo mismo. Dentro de los factores comportamentales, destacan especialmente la distraibilidad, que es tener esa mayor tendencia a distraerse de la tarea principal, que no prestan atención a los riesgos ambientales que puedan aparecer en su camino, realizar las conductas con mayor apresuramiento, que muchas veces no les estamos
pidiendo que hagan las cosas rápido, pero sí que es verdad que no tienen tanto tiempo a esa planificación motora o de querer hacer las actividades, que llevan a cabo conductas motoras inseguras, que eso también está condicionado a ese conocimiento limitado que decíamos antes de su propio riesgo de caídas. Por ejemplo, que pueden intentar agarrarse a carros, a sillas de ruedas, lo que podría llevar a que se muevan y que padeciesen de manera secundaria las caídas. Y a un reconocimiento espacial deficitario, que pasen muy cerca de los objetos, que se tropiecen con las patas del mobiliario, que tengan especialmente relevancia las caídas cuando se abren y se cierran las puertas, con las puertas de los ascensores. Y dentro de los factores contextuales destacan los entornos cotidianos y durante las actividades de la vida diaria son los momentos en los que más caídas aparecen. Esto tiene que ver con ese efecto de la familiaridad. Cuando un entorno está considerado más familiar, lo consideran como que ya lo conocen, bajan la guardia, entonces no prestan atención a esos posibles obstáculos que puedan encontrar, o si el entorno cambia por algún motivo, hemos decidido cambiar una mesa de sitio, ellos no detectan a tiempo que esa mesa o que ese entorno ha cambiado y nuevamente es más fácil que aparezcan las caídas. También aparecen en los momentos en los que no tienen ayuda y juegan en su contra lo que se denominan los entornos blindados. Esto quiere decir que sobre todo cuando detectamos que una persona tiene un alto riesgo de caídas, su entorno se blinda. Le quitamos todos los condicionantes que le podrían hacer caer, le intentamos meter más apoyo para minimizar este riesgo, pero nuevamente si algo cambia, si desaparece esa ayuda, las caídas pueden volver otra vez a aparecer. En contrapartida de esta evidencia científica, hay que destacar que no existen estudios previos realizados en muestra española. Por lo tanto, las condiciones en las que esta evidencia fue creada puede que sean distintos al entorno español. La prescripción de medicación puede cambiar, los entornos residenciales pueden cambiar, el tipo de actividades pueden cambiar, los ratios pueden cambiar. Por lo tanto, esta evidencia nos tiene que servir para coger ciertos datos, pero a la vez no podemos cogerlos como si fuera una verdad absoluta, porque nuestro contexto clínico puede ser diferente y los condicionantes pueden hacer más o menos frecuentes que aparezcan las caídas. De todas formas, si todos estos factores que dice la literatura científica que los hacen más vulnerables a caer y todas esas comorbilidades que llevamos comentando hacen que las personas con discapacidad intelectual presenten caídas en circunstancias en las que las personas sin discapacidad intelectual no se caerían. Es por ello que las caídas son la principal causa de hospitalización y de lesiones serias en las personas con discapacidad intelectual, llegando hasta tener hasta 8 veces más probabilidades de morir como resultado de esas lesiones generadas por las caídas. Pueden ser desde moratones, cortes, abrasiones, dislocaciones, esguinces, fracturas o traumatismos craneoencefálicos. Por lo tanto, las caídas repercuten negativamente en la vida de las personas con discapacidad intelectual al aumentar la mortalidad y la morbilidad, al generar cambios en la funcionalidad de las personas, creando discapacidades, disminuyendo su participación en actividades, aumentando las hospitalizaciones e institucionalizaciones en muchos de los casos y aumentando los costes sanitarios derivados de todo esto. Bien, hasta aquí, si tomásemos como verdad absoluta todo lo que llevamos contando, todas las personas con discapacidad intelectual se caerían de la misma proporción. Pero eso no es así, ya que a todos se nos viene a la cabeza seguro personas que no se han caído en todo un año o llevan años sin caerse, otras que tienen 1, 3 o incluso que se convierten en grandes caedores de repetición con 10, 27 o más caídas en un año. Pues esta situación me hizo que allá por 2017, teniendo en cuenta el peso que tenían las caídas en el ámbito asistencial mío diario, yo me hiciera la pregunta de, vale, ¿qué hace especialmente vulnerable a unas personas con discapacidad frente a otras? ¿Para caerse más o a otras qué tienen especial para que no se caigan tanto? Consultando la literatura científica que les acabo de ir mostrando, sí que es verdad que hay estudios, no en muestra española, que han analizado los factores de riesgo, pero ninguno de ellos nos daba pie a que pudiésemos responder a esta pregunta de
cuál de ellos es más importante frente a otros o qué combinación de ellos las hace más vulnerables. Y a la vez, si esta pregunta la literatura científica no me la respondía, me hice otra. ¿Existe alguna herramienta que me permitiese predecir las caídas en una persona con discapacidad intelectual? Pues hasta 2022, y luego entenderán por qué hasta 2022, no existía ninguna herramienta específica para valorar las caídas en las personas con discapacidad intelectual. Por eso, en el ámbito clínico, como solución, se utiliza la escala de riesgo de caídas de Dalton, que es esta que ven aquí en la pantalla, que valora una serie de ítems relacionados con caídas previas, la medicación que toma la persona, si presenta déficits sensitivo-motores, su estado mental, qué tipo de marcha y la edad que tiene. Sin embargo, en el día a día, al aplicarla, me di cuenta de que tenía una muy baja especificidad para detectar las caídas y un riesgo real. Como ejemplo, les muestro 25 resultados de la escala Dalton reales de 25 de nuestros usuarios. Fueron 25 porque cuando llegué a 25 me parecieron ya suficientes y paré de contar, pero podría haber más. Todos ellos son calificados como una persona que tiene riesgo de caída, desde moderado hasta riesgo alto, y sin embargo, durante todo un año estas personas no han tenido ninguna caída. Por lo tanto, la escala de Dalton para las personas con discapacidad intelectual no me estaba sirviendo para realmente valorar su riesgo de caídas. Pues bien, teniendo en cuenta estas dos dudas que tenía y que la literatura científica y las herramientas que teníamos disponibles pues no me ofrecían resultados, pues allá en 2017 me aventuré a empezar mi tesis doctoral para intentar ver si llegaba a resolver estas dos cuestiones. La investigación que llevé a cabo es un estudio observacional analítico de cohortes bidireccional que tiene dos fases. La primera parte me permitió estudiar y caracterizar qué factores de riesgo son propios de las personas con discapacidad intelectual que las hacían más propensas a caer. Y la segunda parte me permitió diseñar un modelo matemático predictor de las caídas, que tenía en cuenta esos primeros factores de riesgo detectados en la parte inicial. El estudio se llevó a cabo en 112 personas con discapacidad intelectual participantes de nuestro centro, que reunían los siguientes criterios de inclusión. Tenían que estar diagnosticados de discapacidad intelectual en cualquiera de sus grados, tener capacidad de bipedestación y marcha de manera autónoma, con ayudas técnicas o si necesitaban asistencia de otra persona, tener 18 o más años y, por supuesto, firmar el consentimiento informado. Por el contrario, eran excluidos del estudio si utilizaban sillas de ruedas en todos sus desplazamientos, si presentaban epilepsia mal controlada, crisis convulsivas o ausencias que nos derivasen a una caída y, por lo tanto, falsear el resultado de las caídas, si presentaban deterioro cognitivo o alteraciones conductuales graves que pudiesen condicionar la valoración física que se les realizaba a cada uno de los participantes y si presentaban cualquier otra alteración física que contraindicase su participación. Vamos a ver cómo se llevó a cabo esta primera parte. Por supuesto, todos los aspectos ético-legales estaban cubiertos, respetando y adhiriéndonos a convenios tanto éticos como de buena práctica clínica. Se obtuvo la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia y de la dirección del centro. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. Si la persona no estaba incapacitada judicialmente, se hacía esta lectura de explicarles el proyecto y se hacía la firma del consentimiento ante un testigo imparcial que perteneció a la Junta Directiva del centro, y si la persona estaba incapacitada judicialmente, pues a su tutor. Todos los datos se pseudonimizaron para garantizar, por una parte, el anonimato, pero a la vez conseguir una buena trazabilidad durante el periodo de embargo que teníamos para analizar las caídas, y finalmente todos los datos se hicieron de manera ciega, por lo tanto no podía haber ningún tipo de filtración de qué tipo de pacientes estaban correspondiendo a sus caídas y a los factores de riesgo. Una vez que se hacía esta firma del consentimiento informado, se hacía la cumplimentación del cuadernillo de recogida de datos y la evaluación inicial. En esta recogida de variables se tuvieron en cuenta más de 200, revisando la historia clínica, mediante una entrevista preestablecida con el cuidador de referencia o con la familia, y mediante una evaluación inicial preestablecida, que valoraba la marcha en diferentes contextos, en condiciones habituales, en terreno firme y irregular, caminar sobre aros, traspasar obstáculos,
su capacidad ante las transferencias de sedestación y bipedestación, las reacciones de equilibrio presentes ante desestabilizaciones, su capacidad para recoger objetos del suelo y mediante 3 pruebas estandarizadas que son test Time Up and Go para valorar la capacidad de marcha y los test Tinetti y el test Functional Reach para valorar el equilibrio. Una vez que se terminaba esta valoración inicial, durante los 12 meses siguientes se hacía el seguimiento de las caídas que les ocurrían a todos los participantes. Las caídas se consideraban como tal siguiendo las recomendaciones de la red Profound, que es una red internacional de investigación que analiza el tema de las caídas. Sin embargo, para este estudio descartamos las que se producían por empujones provocados explícitamente por otros participantes, si se producían desde precipitaciones a alturas o si estaban derivadas de mareos o crisis convulsivas. Finalizado este periodo de seguimiento de las caídas, se realizó el análisis estadístico que nos permitía detectar estos factores de riesgo. Este análisis estadístico duró aproximadamente un año, en la cual de muchos análisis, muchos cálculos, pero que, para resumir, eran análisis gráficos, numéricos, para ver la dependencia que tenían las variables con la aparición de las caídas y las diferentes variables entre sí, y a la vez poder calcular el peso de cada una de las variables en el riesgo total a caer. Pues bien, los resultados, vamos a contar ahora los principales factores de riesgo que sí que tienen relevancia en las caídas. Como les contaba, fueron más de 200 variables, entonces hubo muchas que no obtuvieron relación con ellas o no el peso suficiente para considerarlas importantes, así que nos vamos a centrar solo en las que sí que son factores de riesgo de las caídas. ¿Cómo era la muestra? Mayoritariamente femenina, con un grado de discapacidad intelectual moderado en la mayoría de los casos, de origen no específico, de 46,61 años de edad, que tomaban de media 3,57 fármacos distintos al día, siendo estos los más prescritos los antipsicóticos, seguidos de los antiepilépticos. Dentro de las comorbilidades asociadas, el 31,25 tenía epilepsia diagnosticado, el 44 alteraciones oculares y el 22,2 déficit de atención. El 90% de la muestra caminaba de manera autónoma. Durante el periodo de seguimiento, las caídas tuvieron esta distribución. La mayoría de los participantes, afortunadamente, no tenían caídas, disminuyendo el número de personas que tenían las caídas según estas iban aumentando. Pero destaca un pequeño repunte en el número de participantes que tenían más de 10 caídas. Tomando esta distribución, lo que nos interesó confirmar en el primer momento era si realmente las caídas se producían por azar, eran espontáneos, o si es que había factores de riesgo que las provocaban. Porque si resolvíamos esta pregunta, pues ya no hacía falta que siguiésemos la investigación, porque el objetivo era detectar los factores de riesgo. Si nos dice que esto es todo por azar, pues chao. Entonces, comparando la distribución real de las caídas, que son las barras grises, con lo que sucedería si se produjesen por azar, que es la línea de puntos rojos, vemos que ambas distribuciones no coinciden, por lo que esto nos está indicando que las caídas en las personas con discapacidad intelectual no suceden por azar y sí que tienen factores de riesgo que las provocan. Además, este gráfico nos dice un dato muy importante, y es que si esta línea es la que nos dice lo que sucedería por azar, a partir de 3 caídas, la frecuencia de caídas disminuiría hasta que se hiciese 0. Por lo tanto, si una persona con discapacidad intelectual tiene 3 o más caídas, es un punto importante a tener en cuenta porque necesitaríamos ver qué factores de riesgo están actuando, porque nos dice que a partir de 3 podríamos considerarlo dentro de la normalidad, pero a partir de este dato no, tiene que haber algo que las está generando. Por otro lado, dentro de las variables que se consideran sociodemográficas, detectamos que según aumentaba el grado de discapacidad intelectual, aumentaba la edad, aumentaba el número de medicación consumida y aparecía el déficit de atención, las caídas aumentaban significativamente. Por otro lado, para ver qué tipo de relación y cuánto potente era la relación entre las diferentes variables con la aparición de caídas, detectamos que la mayor variable que estaba más relacionada con las caídas era el equilibrio medido por la escala Tinetti. Esto nos quiere decir que cuanto menor es el equilibrio que tiene la persona, más caídas tiene.
Esto, así a nivel práctico, pues parecía muy obvio, pero realmente con este análisis nos dimos cuenta de que de todas las variables que teníamos numéricas y de todos los test y todas las pruebas que les habíamos hecho a los participantes, la escala Tinetti era la que más relación estaba influenciada por las caídas. Bien, hasta ahora habíamos detectado relaciones, pero realmente teníamos que darle importancia a lo que realmente fuese importante. Y esto a nivel estadístico, haciendo diferentes pruebas, se tiene que tener en cuenta un ítem que le llaman el p-valor, que esto lo que nos está indicando es que lo que nosotros estemos descubriendo o lo que estemos asegurando, lo podemos decir que no está afectando el azar, sino que lo estamos asegurando porque realmente está actuando así. Si nuestro p-valor es menor a 0,05, la seguridad con lo que yo lo asevero es por encima del 95%, y si el p-valor es menor a 0,01, lo estamos asegurando al 99%. Pues de todas esas variables que vimos que estaban relacionadas, detectamos estadísticamente significativas, esto quiere decir que tienen una especial relevancia como productores de caídas, son el grado de discapacidad intelectual, la edad, el diagnóstico acompañante a la discapacidad intelectual, los problemas neurológicos, la epilepsia y la presencia de déficit de atención, las alteraciones de la marcha, las dificultades para sortear obstáculos, el número de medicación y el consumo de antiepilépticos, antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos. Y la mayoría de ellos podemos decir que al 99% de confianza. Una vez que teníamos esas variables que realmente tienen implicación con las caídas, mediante otro tipo de pruebas pudimos detectar si estaba presente ese factor, cuánto riesgo de caer tenía una persona. Así, por ejemplo, si la persona nos consume de 2 a 4 medicamentos distintos al día, tiene 65 veces más probabilidades de caer frente a otra persona que no los consume. Tomar más de 5 medicamentos hace que tenga más de 10 veces posibilidades de caer. Ser mujer, 4 veces más probabilidades de caer. El grado de discapacidad intelectual moderado hace que una persona tenga 9 veces más probabilidades de caer y presencia de alteraciones neurológicas 17 veces. Esto sería muy sencillo si en las personas solo afectase un factor, pero la contrapartida es que no hay factores aislados que intervengan en nuestros usuarios, entonces hay unos factores que se involucran en otros, los van condicionando y esto va a hacer que el calcular el riesgo de caídas no sea tan sencillo, pero se puede calcular. Aunque no tengamos los resultados matemáticos, a nivel práctico, con estos resultados sí que podemos saber qué factores de riesgo buscar cuando alguno de nuestros usuarios esté empezando a caerse más de 3 veces, que son, hay que fijarse en la edad, en el número de medicación que toma, cuántas alteraciones de la marcha tiene presentes, si tiene discapacidad intelectual moderada, grave o profunda, valorar el equilibrio que presenta con el test Tinetti, que es el que mayor sensibilidad tiene, y si presenta déficit de atención. Bien. Ya habíamos resuelto la primera parte, que era detectar qué factores de riesgo hacen especialmente vulnerables a nuestros usuarios. Ahora llegaba la segunda parte, que era construir esa ecuación matemática que nos pueda predecir el número de caídas futuro que van a tener las personas con discapacidad intelectual. Pues esto se llevó a cabo a través de la construcción de un modelo matemático. Para centrar el ejemplo en las caídas, en el mundo real nosotros tenemos un problema, que en nuestro caso es que las personas con discapacidad intelectual pues se caen muchas veces. Para poder llegar a tener respuestas o que nos expliquen por qué pasa esto, necesitamos conseguir un modelo real, que esto es, se hace un pequeño estudio de más o menos envergadura en la que nosotros detectamos las caídas que tienen y los factores de riesgo, en un entorno representativo de este mundo real que nosotros tenemos. Una vez que conseguimos un modelo que se parece lo más probable, lo más posible a nuestro problema, hay que intentar explicarlo de manera matemática para poder ponerle como un lenguaje. En nuestro caso, ¿cómo podríamos representar las caídas de las personas con discapacidad intelectual de una forma matemática? Este modelo, como les comentaba, es muy importante que se parezca lo más posible al problema, a la realidad.
porque de esta manera vamos a poder obtener ecuaciones, algoritmos que nos puedan llevar a hacer predicciones. En nuestro caso, pues eso, conseguimos una ecuación matemática que nos va a permitir hacer estas ecuaciones. Una vez que tenemos esta ecuación, no podemos directamente lanzarla al mundo, porque puede que predigamos muy bien, muy mal, o que no tenga ningún tipo de efecto con la realidad, porque nos hemos equivocado con los cálculos o porque la muestra no era lo suficientemente importante como para llegar a buenas conclusiones. Por lo que primero hay que hacer un proceso de simulación, que es un estudio chiquitito en el que se testa si la ecuación nos predice lo que tiene que predecir. Una vez que sabemos su fiabilidad y su poder de estimación, pues ya tenemos esa ecuación para poder hacer las predicciones en el mundo real. Pues bien, de manera práctica, lo que hicimos fue que las variables más importantes y con mayor influencia en la aparición de caídas, que eran estas que le comentaba, edad, número de medicación, la suma de alteraciones de la marcha, si presenta discapacidad intelectual moderada, grave o profundo, el resultado del test INET y la presencia de déficit de atención, se introduce dentro de ese análisis de modelaje, que en nuestro caso, teniendo en cuenta el tipo de relaciones que tenían las variables con las caídas, nos iba orientando a qué tipo de análisis estadísticos teníamos que hacer a continuación, que fueron la regresión de Poisson, regresión de Quasi-Poisson y 3 tipos diferentes de análisis binomial negativo. Esto a nivel práctico son aproximadamente 6 meses, de ahí ordenador, ordenador y ordenador, análisis estadísticos, interpretación de datos, más cálculos, un montón de café y conseguimos las tablas de resultados de cada uno de los modelos, de Poisson, Quasi-Poisson y los diferentes de binomial negativo. Pero claro, aquí había un montón de números y un montón de datos. Pero al final lo que nos intentaba era sacar ese modelo que más nos predijese las caídas, por lo que teníamos que volver otra vez a preguntarnos qué modelo teníamos que escoger. Para poder resolver esta pregunta hicimos una comparación de modelos, pero teniendo en cuenta 2 aspectos que para nosotros eran súper importantes. ¿Cuánto poder tenía la ecuación para estimar las personas que no eran caedoras? Porque en toda prueba diagnóstica o en todo test que se pueda generar a nivel médico, es tanto importante que la prueba nos detecte las personas que están enfermas o que tienen un problema, pero a la vez que sea capaz de diferenciar de las personas que no lo tienen, porque si no, la herramienta podría ser muy útil, nos está detectando todos los caedores, pero a la vez nos está metiendo personas que no son caedoras en el grupo de caedores. Desde los modelos que teníamos, los mejores eran los que se denominaban binomial negativo y a la vez, por otra parte, queríamos ver cuánto poder tenía nuestro modelo para predecir las caídas como fueron en la realidad. Y nuevamente, los modelos binomial negativo tenían mucho mayor poder. Por lo tanto, de todos ellos, teniendo en cuenta estos buenos datos con la implicación de las variables que considerábamos más significativas, escogimos uno de estos que hemos calculado, nos hacíamos eco de su tabla de resultados y sobre todo nos fiábamos de esta columna, que esto lo que nos está diciendo es el peso que tiene cada una de las variables que introdujimos en el análisis para conformar el riesgo total que tiene una persona para caerse. Por ejemplo, la edad tiene un peso de 0,03, el número de medicación tiene otro peso. Entonces, con todas las variables que introdujimos y con el tipo de ecuación que sale de este tipo de análisis, obtuvimos finalmente esa ecuación que nos va a predecir el número de caídas futuro. Así, aplicando los términos de cada uno de los sumandos de la ecuación, por ejemplo, la edad que tiene la persona, cuánta medicación toma, cuántas alteraciones de la marcha presenta, si tiene diagnosticado discapacidad intelectual moderado, grave o profundo, qué tipo de equilibrio tiene medido con el test INETI y si aparece déficit de atención, hacemos las operaciones y nos va a obtener como resultado el número estimado de caídas que la persona tendrá a esta edad o con los años que le introduzcamos aquí en la ecuación. Vale. Como les contaba, hacemos un modelo, tenemos una ecuación que puede ser más o menos fiable para aplicarla. Pues nosotros el siguiente paso que hicimos fue ver cuánto nos predice esa ecuación, cuánto poder de estimación tiene.
Matemáticamente, los estudiosos dicen que un modelo matemático pues ya está validado en las condiciones que se crearon y siempre que se aplique de esa manera está así. A nivel clínico a nosotros eso no nos servía para nada, porque si yo aplico esta ecuación, por muy matemáticamente que sea válido, si yo llego aquí y empiezo a testar y no me predice ninguna caída, pues matemáticamente muy bien, pero clínicamente no me sirve para nada. Entonces hicimos un estudio piloto comparando las estimaciones que nos hacía esta ecuación con las caídas reales que tenían los participantes en los 12 meses siguientes y testamos su fiabilidad desde dos puntos de vista. El primero, cuánto acertaba en la predicción de caídas, y nos decía que tenía un porcentaje de acierto superior al 80%. Y por otro lado, si podíamos aplicar nuestra ecuación para diferenciar entre caedores y no caedores como grupo absoluto. Y también nos volvía a dar, con otras pruebas estadísticas, que su fiabilidad era superior al 80%. Como conclusiones, decir que las caídas son la principal causa de hospitalización y de lesiones serias en las personas con discapacidad intelectual. Las caídas en la población de estudio no se producen por azar, existiendo unos condicionantes que las producen. Las personas que atendemos presentan unos factores de riesgo específicos que las hacen más propensas a caer frente a aquellas personas que no tienen discapacidad intelectual. Estos factores de riesgo que tienen mayor impacto en la aparición de caídas son la edad, el número de medicación, las alteraciones de la marcha, los grados de discapacidad intelectual moderado, grave y profundo, el nivel de equilibrio medido con el test INETI y el déficit de atención. Es importante que a partir de 3 caídas busquemos qué factores de riesgo pueden estar presentes en las personas que atendemos. Y la ecuación propuesta es el primer instrumento específico que nos valora el riesgo de sufrir caídas en las personas con discapacidad intelectual. Presenta una fiabilidad y una validez superior al 80% en cuanto a predicción de caídas futuras. Escaneando este código QR van a tener acceso al texto completo en la que van a poder ampliar por la información de las comorbilidades, todo el análisis estadístico, van a tener acceso a la ecuación, a cómo se interpretan los resultados de la ecuación y espero que les haya sido lo suficientemente liviano este trabajo, que sé que tiene una alta carga estadística y la estadística pues es estadística. Entonces, gracias. Gracias por tu intervención y ahora abrimos paso a una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, antes de nada quería darte la enhorabuena por la investigación que has hecho, que me pareció de verdad que súper interesante y tiene un currazo detrás, y también la enhorabuena por el trabajo que haces diario. Y nada, después de ver esta presentación, pues me surgió una pequeña duda que quería hacerte, y es que si tú consideras que hay algún factor que se considere pues más importante a la hora de generar este tipo, que genere este tipo de caídas. Vale, pues sí que es verdad que dentro del análisis había como factores, ya hay algunos que tuvimos que descartarlos dentro de esas 200 variables, y que los que son realmente importantes son los que les presentaba, que luego formaron parte de la ecuación que predice las caídas. De los que son importantes o que realmente tienen mayor peso, no es que haya uno que destaque por encima de los demás. Si los considerásemos unitarios, sí que hay algunos que pues ese que tiene hasta 65 veces más probabilidad de sufrir caídas si no lo tienes, pero el problema viene cuando unos están influenciando a otros. Entonces al final es como que esos pesos unitarios, ¿no?, de cada uno de los factores de riesgo se van igualando más, pero sí que es verdad que unos tienen más peso que otros. Por eso en la ecuación los sumandos no son iguales, pero no hay ninguno que destaque por encima de los demás por eso, porque unos se condicionan a otros y no deja de destacar por encima en exceso frente a los demás. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo quiero felicitarte, la verdad es que he gozado mucho como has planteado y te felicito. Yo quisiera hacerte una pregunta.
de tu investigación, ya sería como una radiografía de lo que has hecho. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención que tú no supieras? ¿Me explico? Todos entendemos que la edad es un factor de riesgo, pero aquí parece que no es el definitivo, la edad, que eso sería muy bueno para todos los que trabajamos con mayores. Ah, como tiene años, no. ¿Qué es lo que a ti te ha llamado la atención que has encontrado como nuevo? Que eso para mí sería como un premio de enterarme. Yo he apuntado mucho. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Porque hay algo que has estado insinuando que no es solo el grado de discapacidad, sino el número de caídas, quizá algo. Si tienes algo que te haya llamado la atención y que no está en la ecuación. No, cuando empecé y empezábamos claro, cuando buscábamos ya qué variables queríamos analizar, eran un montón de variables, pero buscábamos aquellas que realmente creíamos que iban a tener más impacto. Teníamos otras que, por ejemplo, que presentase zapatos ortopédicos, o que usase muletas, o que usase... Nosotros creíamos como que, vale, pues estas tienen que influir. Que toma antipsicóticos. La literatura científica dice que influencian en la función motora. Íbamos como a buscarlos, porque aunque no eran estudios españoles, hay literatura científica que ha ido ya investigando ciertos factores de riesgo. Entonces, íbamos como a buscar ciertos factores de riesgo que creíamos que iban a tener que presentar caídas. Y al final, cuando vimos los resultados, pues había el que tuviesen zapatos ortopédicos no influía en las caídas, cierta medicación en nuestra muestra no influía en las caídas. Creíamos que, por ejemplo, todo el tema de medicación antipsicótica o más bien psicofarmacológica iba a ser la que desmarcase la balanza y no fue así. Cierto tipo de pruebas, la capacidad de marcha, nosotros la medíamos objetivamente para hacer más fiable la ecuación con el test en Apango, que mide el tiempo que tarda en recorrer cierta distancia. Y nosotros decíamos, bien, es que eso tiene que decirnos que sí. Y luego, al final, nos dimos cuenta que cierto tipo de factores que creíamos que iban a despuntar no lo hacían, pero detectamos otros que sí que estaban más relacionados. Por ejemplo, el déficit de atención, que era como algo que está ahí de manera secundaria, que de manera clínica puedes decir, es que si no está atento se cae más. Pero digamos que la investigación fue como para darnos cuenta de que hay variables como que pueden ser de confusión a nivel práctico y sin embargo poder centrarnos en las que son realmente importantes. Gracias. Publicar eso, por favor, cuanto antes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no, ni yo, ya te voy a hablar de muchas veces, pero nada, que reitero que para nosotros es un orgullo que alguien de aquí de Paimería haya hecho esta investigación. Felicitarte también. Y yo quería preguntarte, ¿la ecuación está a disposición de todo el mundo? ¿Todo el mundo puede, si quiere utilizar esta ecuación? Sí, la ecuación con el enlace del código QR da acceso al texto y si no, o sea, ya cuando la presenté ya está ahí pública y es de acceso libre para quien quiera cogerla, utilizarla y quemarla. Hola. Hola. En primer lugar, quería felicitarte por el trabajo de la tesis y mi pregunta está relacionada con la primera pregunta y es, una vez identificados los factores, ¿en cuál de ellos crees que podríamos incidir nosotros como profesionales o vosotras como profesionales? Es decir, porque dentro de los factores que veo, quizás en el que más podamos incidir es el equilibrio, porque evidentemente el grado de discapacidad no lo podemos modificar, quizá la medicación sí, y así valoramos uno por uno los factores, pero me gustaría saber hasta qué punto como profesionales podemos reducir ese riesgo de caídas en función a la estadística. A ver, de la ecuación hay factores, como dices, que son inamovibles, o sea, la edad no se la podemos cambiar a la persona, el grado de discapacidad no se lo podemos cambiar, pero luego hay la parte del equilibrio y la marcha y es plenamente abordable y más, yo desde mi parte, pues claro que sí,
qué haríamos si no están los fisios y estas cosas y demás. Pero después el déficit de atención se podría trabajar, pues intentando, si se puede o no, pero centrando a lo mejor a la persona en el trabajo más específico de la atención, o si no, simplemente sabiendo que una persona va a tener un alto riesgo de caídas, por lo que habría que hacer es intentarlo centrando en su día a día, cada vez que vaya caminando, que vaya haciendo. Y por ejemplo, lo que comentaba de cómo afecta la doble tarea, ahora lo sabemos y muchas veces vamos con nuestros usuarios y le vamos preguntando, vamos hablando, pero es que eso va repercutiendo negativamente en su calidad de marcha. O estamos haciendo una transferencia y a la vez estamos interrumpiendo o añadiendo ruido a eso, cuando a lo mejor necesitaríamos centrarles más la atención. Entonces, dentro de toda la ecuación, los que no podemos abordar ya nada porque son inamovibles, pero yo creo que el resto de factores que sí que nos dicen que son importantes, yo los abordaría. Incluso hasta el tema de la medicación, pues también puede ser, porque hay veces que hay medicación que tiene grandes efectos secundarios y se puede revisar. ¿Que no se puede mover? No se puede mover. Hay que jugar entre esa parte de bienestar emocional y psíquico y con la parte motora, pero digamos que tiene que ser como un compendio. Como no hay ningún factor que destaque por encima de otro, yo centraría cada uno desde nuestro punto de vista profesional el tiro ahí, pero a la vez pensando en esa globalidad de que la persona interviene en un montón de profesionales y que a nivel del tema de caídas influyen otro tipo de cosas, no solo la movilidad o no solo la medicación, no solo la discapacidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues continuamos con...